Nosotros nuestro invitado en esta primera parte del programa, que es el ex parlamentario Richard Arce, ex congresista de Nuevo Perú y entiendo candidato a la gobernación, al gobierno regional de Apurímac. Oscar. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo. El tema político, que no es el tema que aborda todo el tiempo este programa, tiene que ver con las industrias también extractivas y con todo en realidad. Así que vamos a hablar un poco de eso gracias a su presencia. Usted fue una de las primeras voces que advirtió del peligro de que este gobierno tuviese, digamos, junto al presidente a Vladimir Cerrón, que era el presidente y es el presidente de Perú Libre. Vladimir Cerrón en menos de un año ha terminado expulsando a la vicepresidenta Dina Boluarte y pidiendo la salida del presidente. ¿Usted esperaba lo que hemos vivido este año? Porque ya estamos para cumplir un año de este gobierno. Lamentablemente sí, ¿no? Y además nos muestra las credenciales democráticas que tiene. Se supone que es su partido, que están en gobierno, que deberían tener un plan para el desarrollo del país, un proyecto país, y no lo tiene. Es fruto de la improvisación. Esta izquierda radical, trasnochada, anacrónica, y yo le diría izquierda corrupta que está en el poder, lamentablemente es una profunda decepción, pero no podemos deslindar la responsabilidad que tenemos todos en la izquierda, porque los anales de la historia contarán que en el Bicentenario entró un presidente de izquierda, y eso no nos va a quitar nadie. Exacto. Va a ser como carga el fujimorismo con lo que significó la década de los 90, del fujimontesinismo, va a ser la misma carga que tendrá que cargar la izquierda durante los próximos años. Ojo. Evidentemente nosotros queremos mostrar otro tipo de izquierda, moderna, progresista, que permita integrar realmente a los peruanos, porque tú lo escuchas al presidente el día de ayer en Ayacucho, lanza un discurso y habla de pueblo, pero nos sigue confrontando. Ese discurso de odio, yo le diría, confrontacional, lo único que hace es dividir al país. Tan malo como el de blancos e indios de la presidenta del Congreso, por cierto. De la misma altura, y hay que ser objetivos, porque fíjate, es tan curioso. Cuando el presidente Castillo y su gobierno cometen cada negligencia, parecería que se está cayendo el gobierno, pero automáticamente aparecen en el Congreso de la República, sobre todo los sectores de la derecha extrema, sí. A los que llamamos de la DBA, para lanzarle salvavidas al presidente. Así es. Y lo reviven. Exacto. Hace pocos días, la develación de la foto de este señor Merino, que fue defenestrado, exacto, donde hubo una movilización que una semana anterior... Tiene usted razón, parece que jugaran en pared. Oye, ¿sabes qué? Dame una mano, porque las metidas de pata del Congreso son semanales también, ¿no? No, y definitivamente están yéndose con las contrarreformas. Claro, hoy, la encuesta de hoy nos habla de un presidente con 74% de desaprobación, pero un Congreso con 79%. O sea, le gana y no gobierna. Dígame, usted estuvo cerca a Verónica Mendoza. ¿Por qué Verónica Mendoza tropieza dos veces con la misma piedra? O sea, primero trata de hacer ¿no es cierto?, una fusión o, bueno, una alianza, perdón, electoral para el Congreso Express con Vladimir Cerrón y Perú Libre, y eso termina obligándolo a usted, a Indira Wilca, a Marisa Clave a salir de ahí, porque obviamente era una unión pues inaceptable. Pero después llega el presidente Castillo al gobierno con Vladimir Cerrón y vuelve a juntarse con él y la vuelven a dar una patada. ¿Por qué? Y súmale que en esa primera alianza fue Gregorio Santos más, el otro aliado. Un corrupto, un delincuente. Por eso, hablemos claro, sí, o sea, sí. Si hay corruptos en la derecha, hay corruptos en la izquierda y hay que confrontarlos abiertamente, porque ¿con qué cara podría salir en los medios o de repente en un espacio político a confrontar la corrupción si tengo de aliados a corruptos, ¿no? Entonces, objetivamente lo que estamos viendo es simplemente la negligencia, porque hubiera sido interesante y ha sido válido, ¿no?, que la izquierda en segunda vuelta respalde a Pedro Castillo, pero que no se entregue con lacito incluido a cambio de un fajín o un ministerio, porque su acompañamiento, si hubiera sido crítico, incondicional, eso hubiera sido totalmente distinto, porque hubiera permitido en su momento arrinconar al propio presidente frente a las múltiples denuncias de corrupción. El día de hoy, Oscar, tenemos al presidente con la gente de su entorno involucrados en una investigación fiscal. O sea, no son antecedentes previos a su gobierno, son acciones propias del gobierno que involucra a su propia familia. No, bueno, perdón, involucra al presidente, a su esposa, a su hija adoptiva, a su secretario general de la presidencia, a su ministro de confianza, es decir... Al que lo refrendaba gabinete tras gabinete, palabra de Abu Gataz y palabra de Mirta Vázquez, que era la condición para que ellos sean premier, que mantengan a Silva.
Eso creo que es suficiente argumento para poder inclusive hacerle la acusación constitucional, inclusive Debo entender que usted defenestrarlo. no cree que Pedro Castillo llegue a culminar su mandato el 26. De ninguna manera, porque de por medio está el país. Se está denigrando las instituciones, se está denigrando cuando se remueve personal técnico, que acabas tú de explicar en la entrevista previa. Tenemos serios problemas, se nos viene la crisis alimentaria, tenemos este problema del sobreprecio de los combustibles. La escasez de urea con la guerra de Ucrania. El Estado debería estar trabajando, el gobierno debería estar involucrado en atender esas serias demandas que son variables exógenas, somos conscientes de ello. Pero ¿cuál es la estrategia de contención? Viene la ola, nosotros vamos a esperar que nos revuelque la ola, o más bien como gobierno debería estar definiendo algunas estrategias que permita de alguna manera mitigar ese efecto. ¿Para qué? Para que la población más sensible, la gente que votó por Pedro Castillo, los que depositaron la confianza, ese otro Perú negado, que cree todavía en Pedro Castillo, no sufra las consecuencias de su negligencia. Pero hay algo más, Richard, y es que el Perú es un país bendecido. Mire, la crisis mundial, y lo explicamos todos los domingos acá, la crisis mundial beneficia al Perú. ¿En qué sentido? El mundo quiere más cobre. Va a triplicarse la demanda de cobre. ¿Cuál es el segundo país productor de cobre y de reservas mundiales de cobre? Perú. O sea, tenemos eso. El mundo está, Estados Unidos, Biden está desesperado buscando petróleo, lo cual lo va a obligar a abrazar a Maduro, como ha explicado José González aquí varias veces, desde Wall Street, porque el petróleo no se encuentra, está ahí, pero nosotros tenemos petróleo. Y estamos haciendo que las empresas se vayan, ¿no? Y Petrotal, que es la empresa que produce la mitad del petróleo en el Perú, es interrumpida en su trabajo, no por culpa de él, sino por culpa del Estado. Es decir, no tenemos políticos, Richard, que tengan dos dedos de frente, que lean los diarios, ni siquiera libros, para que se den cuenta del potencial del Perú. Y ni siquiera estamos aprovechando la época de vacas gordas, ¿no? Porque el precio del cobre en la bolsa de metales de Londres está sobre los $4, o sea, más de $10,000 la tonelada, y era la gran oportunidad para hacer caja fiscal, porque una forma de subvencionar el problema de los combustibles justamente es cuando el Estado empieza a subvencionar. ¿Pero de dónde sale la plata? La plata evidentemente sale de los ingresos que va a recaudar, y un principal contribuyente al fisco es el sector minero. Y te lo digo con la profunda convicción de ser ambientalista y ser hombre de izquierda, Sí, pero soy pragmático. Veo la realidad en mi región cuando veo la paralización constante en estos últimos meses. ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses han estado paralizados en el corredor minero? Y la afectación directa a Apurímac. Cada día Apurímac pierde 5.2 millones de soles por cada paralización. Ahí quería en llegar. canon y en regalía minera. Entonces, Ahí fíjate quería a dónde llegar, estamos Richard. llevando al país. Usted está, espero que esta semana se confirme su candidatura, su postulación en el Jurado Nacional de Elecciones, y estaría candidateando a ser gobernador regional de Apurímac. Apurímac se ha convertido en una potencia en el Perú, rica en el tema del cobre, con las bambas, que le ha cambiado la vida, por cierto. ¿Qué haría usted si fuese gobernador de Apurímac? Bueno, queda claro que no va a cerrar las bambas, ni se va a olvidar de las bambas, sino que... Unas precisiones muy importantes. Y se va a dedicar al anís. El anís es buenísimo. Por supuesto, en Curahuasi. Pero no reemplaza pues, los ingresos de la minería. Ahí viene el otro tema potencial. Si bien es cierto, la actividad minera es muy importante, lo que no se ha visto es redituar esos beneficios en la población que ha visto con mucha expectativa. Seamos conscientes. Y lo que tiene que hacer un gobierno es estimular para que ese motor económico dinamice la economía de la región. ¿Y qué es lo que ha hecho Pedro Castillo durante todos estos meses, inclusive previo a su elección? Ha exacerbado los sentimientos de una población hablándoles de nacionalización. Y no solamente te estoy hablando de Cotabamba, te estoy hablando en todo el corredor, Sí, claro. con Jadba y con Antapacay. Tú conversas con los comuneros y el compromiso de Pedro Castillo era nacionalización. Por eso no va. Y ahora, en vez de eso, ha estado reprimiendo inclusive con violencia, ha estado faltando el respeto. Siembra vientos y cosechas tempestades. Claro, pero fíjate, Torres, tan irresponsable siendo premier, va a una mesa de diálogo, llega tarde, 2 horas tarde, encima sale volando porque supuestamente tiene una reunión más importante. Sí, increíble. ¿Qué son nuestros hermanos de Apurímac, de Cotabamba? Y es el gobierno del menos pueblo. Exactamente, el eso voy. gobierno del pueblo, que es el pueblo y todo el pueblo. ¿Y a qué va todo esto? ¿Cómo es posible que no se pueda aprovechar esa oportunidad? Y no solamente las bambas, en cartera de proyectos Apurímac tiene más de 10,000 millones de dólares en inversión. Está Panoro, está lo de First Quantum con Akira, tenemos también Trapiche,
Trapiche en Antabamba, tenemos los Chancas, en Aymaraes. Son inversiones que juntas suman como 5.000 millones. No, 10.000 millones, 10.000 millones de inversión, pero el tema es, cuando tú generas un ambiente de conflictividad, ¿qué posibilidad hay para la viabilidad de esos otros proyectos? ¿Y vale ¿Qué la pena? inversionista en su sano juicio va a querer invertir y desarrollar un proyecto cuando ve que el gobierno, en vez de buscar salidas, y con eso no estoy diciendo que vas a favorecer los intereses de las empresas, claro. primero están los intereses de nuestra patria, pero podemos buscar un desarrollo sostenible que garantice altos estándares ambientales, que garantice el respeto a las comunidades, pero sobre todo el desarrollo de una región tan importante como Apurímac. Porque te lo digo además como apurimeño. hay que recordar, ya para un poco terminando esta conversación tan interesante, hay que recordar que la población del corredor minero que usted alude, Richard, no es antiminera, no quiere que se vaya la minería, no. O sea, si usted, por ejemplo, llegase a ser presidente o gobernador regional, usted lo que tiene que hacer, obviamente, es ser esa bisagra, porque, claro, si se tratase de que toda la población está en contra de la minería, la cosa sería otra. Conga, Tía María, es otra realidad totalmente distinta al corredor minero. Usted conversa con las comunidades y hay una buena predisposición, que es un gran capital, yo le digo, porque así como es importante la tecnología de punta, es muy importante la licencia social, que la población esté de acuerdo con la actividad. Pero generemos los beneficios, diseñemos una estrategia que permita articular y ser socios de ese beneficio. ¿Qué te parecería si las comunidades fueran parte activa de esos proyectos? No habría estos bloqueos, al contrario, generaría beneficio y toda una dinámica económica y desarrollando también los otros sectores, porque no solamente es minería, tenemos potencialidad en recurso agrícola ahora que se viene la crisis alimentaria y el tema del turismo, pero no tenemos esa visión. ¿Qué se está haciéndose con el tren, que es una visión hacia futuro de lo que podría desarrollarse desde Apurímac para poder evitar estos conflictos en torno a la carretera, pero sobre todo generar una alternativa de desarrollo, que quede algo para Apurímac en esta historia nefasta que ha tenido muchas veces con proyectos mineros que no han sabido beneficiar a la población? Podríamos tener un ferrocarril moderno, pero cuando hablamos de ferrocarril generalmente asociamos al siglo XIX, ¿no? Pero existe ferrocarriles modernos y podría desarrollar y apalancar una región tan interesante como Apurímac. Da gusto escucharlo, Richard. Nosotros acá no somos termocéfalos, estamos muy lejos de la DBA y no somos los que satanizamos, decimos los de izquierda son todos terrucos. Usted es una clara muestra de que se puede ser de izquierda, se puede ser ambientalista, pero se puede ser además pragmático, pensando en que todos ganen, porque acá no se trata de que ganen los empresarios solamente, que ganen los empresarios, que gane la sociedad y al final gane el país. Que ganen las comunidades, win a win, como es la estrategia en cualquier tipo de negociación. Tenemos que mirarnos con respeto, pero con discursos de odio, de supuestamente representar la reivindicación, cuando más bien eres corrupto y tienes una serie de denuncias, lo único que estás haciendo es ahondar más esas diferencias. Tenemos una gran tarea en el Bicentenario, que es justamente construir una nación, pero eso se logra si es que hay inclusión social, si es que hay justicia social, si se genera igualdad de oportunidades para todos los peruanos. De acuerdo. Richard, muchas gracias por haber venido, Oscar, y suerte en su postulación. Sí, esperemos que esta semana el Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones tiene que nuevamente para seguir hablando del tema minero, petrolero, energético y el desarrollo del país. No, pero seguimos en política, porque cuando hay problemas también se generan grandes oportunidades, así que no le vemos como vemos como un aprendizaje, ¿no?, este proceso, pero estamos seguros que el jurado nos va a dar la oportunidad de participar y que la población decida por quién elegir. Por supuesto.